consigo mi vida. Él me empezó a robar sus sueños, ser padre de muchos hijos. Yo tuve que ir preso en mi última condena de 10 años, en plena dictadura militar. En el año 77 caí preso, con 19 años. Y ahí todos los días, o día por medio, mejor dicho, en el recuento, en la cárcel de Olmo, nos decían, cuando llegábamos a la mitad más o menos de la cantidad de valores, el recuento es cuando vos te parás a la punta, se paran todos en las puertas de su celda y empiezan de allá, 1, 2, 3, no te vayas a equivocar, porque te rompen la cabeza. Y entonces cuando llegaba a la mitad decían, de aquí para allá todo a talleres. Y no íbamos a trabajar a talleres. Nos ataban a unas camas por lo que, qué contradicción, ¿no? Ponían música clásica. Bien fuerte, los militares. Y ahí me enamoré de la música clásica. A mí me encanta la música clásica. Escucho mucho música clásica. Y ponían la música muy fuerte, nos ataban a unas camas, nos tiraban agua y nos daban 12 y 13 horas de picana eléctrica. Y ahí me robó el sueño Satanás, de ser padre de muchos hijos, La picana eléctrica me secaron los genitales. Así que nunca pude volver a tener más de 2 hijos. Yo cuando caí preso tenía una nena de 2 años, hoy es una viejita de 47. Y mi segundo hijo que estaba en el vientre de mi esposa. Cuando salí mi hija tenía 12 y mi hijo tenía 10 años, yo no conocí. Y a mi hijo me lo mató un tonto con un revólver a los 14 años. Yo nunca me imaginé haber sufrido tanto en la vida. Pero también elegimos el camino, ¿no? Cada uno elige el camino que quiere. Yo elegí un camino malo. Con Gustavito también, Gustavito andaba. Yo siempre lo quise sacar, pero él era malo. No había forma. Pero aquí estamos hoy hablando de Dios. ¿Sabes? Yo tengo en mi vida delictiva, yo tengo 2 homicidios. El último homicidio fue en la Villa La Cava. Me venían persiguiendo la policía, me bajé. La villa era como mi casa, ¿no? Las villas de acá alrededor eran todas mi casa. Yo, Ramiro, Carlos Gardel, yo vivía más en una villa que en mi casa. Y me bajo y me entro a un pasillo y la gente empieza a gritar, te defiende a vos la gente de la villa. Y el policía se quedó pasmado, ahí donde yo le disparo y le quité la vida. Y la otra vez, hace como 4 años atrás o 5 años atrás, un pastor amigo, yo siempre voy a predicar a la cava, allá abajo. Y después este amigo me dice, ¿sabes qué te recomendé a otro pastor, Oscar Mores, que está aquí adelante? Le pasó el teléfono, así que nos pusimos de acuerdo, hizo un pasillo que si no sabés, termina en Jujuy más o menos, si no conocés. Entonces me dice, quédate tranquilo, pastor, que cuando venís conocés el barrio, sí, bueno, frente a la comisaría hay un kiosco, subí el auto ahí, va a haber alguien esperándote, y dejá el auto ahí porque ahí te lo van a cuidar porque un arma de Cristo. Cuando estoy llegando a la comisaría y al frente del barrio, uno de corbatita, ese es el que me está esperando. Así que subí y yo iba, el brazo lo llevaba, y cuando vamos a girar para la izquierda, se me vino todo el recuerdo del pasillo de mi último homicidio. Me quedé helado. Se ve que él se dio cuenta, me dijo, si yo te vi, pastor, esta ciudad muy segura. Se me vino todo el paisaje, se me vino ese momento a la cabeza. Y vos sabés que después entro a la iglesia, estoy predicando y allá al fondo había un hombre mayor. Y yo empecé a contar mi testimonio y decía, es verdad. Yo decía, ¿de dónde me conocen? Mentiroso ¿cómo dice es verdad? Había estado preso conmigo, no. Así que donde llevé muerte estaba llevando palabra de vida. Y ahí nos sacó Dios de esos momentos difíciles, feos. Pero hoy estamos felices, yo soy feliz. ¿Sabe que una vez, hace muchos años, yo me congrego donde me congrego hace 23, 24 años? Y tenía problemas con mi ex esposa, entonces yo le digo a mi pastor, me voy a separar. No la aguanto más. Un día me voy a bajar la cruz, le voy a pegar un revoleo, le voy a tirar el dedo de la cara. Y le digo, quiero ser feliz, pastor. Y me miraba, pastor, con mi pastor somos amigos de toda la vida, también teníamos casa pegada. Y me mira y me dice, Jorge, si para vos ser feliz es tener una esposa, si para vos ser feliz es tener hijos, nietos, está equivocado. La felicidad tiene que pasar por Cristo en tu corazón. Y ahí aprendí a ser feliz. Y hoy soy feliz. Tengo un montón de luchas, de pruebas,
pero estoy infeliz porque tengo a Cristo. Amén. Tengo al Señor y sé que si lo tengo a Él, lo tengo todo. No me hace falta nada. Esta palabra que traigo esta noche es por hace un tiempo atrás, hará 2 meses atrás más o menos, una nena, Brisa, en nuestra iglesia, 17, 18 años, se crió desde la panza de la madre dentro de la iglesia, la escuela bíblica, y me mandaron hace como 2 meses un mensaje mostrándome, me decían, murió, se ahorcó. Y no sabes qué hacer, no encontrás palabras. Y ahí vino esta palabra a mi corazón. Esa nena se ahorcó porque se apartaron de la iglesia hace muchos años, ellos, los padres, los hermanos, y la nena estaba en la droga, por tan poquitos años. Instagram se llama así, ¿no? Instagram, sí, esa aplicación. Bueno, yo no la tengo esa aplicación, pero me decían que esa nena ya se sacaba fotos en ropa interior, 17 añitos, para cómo, hermosa, preciosa, son una familia de chicos lindos, papá lindo y mamá linda, ¿no? Así que se sacaba esas fotos así, las publicaba y las vendía, creo, algo así me contaron, no sé cómo será eso. Pero bueno, la cuestión que la nena con 16, 17 años estaba haciendo esas cosas. Dice, se mató porque los padres se separaron. Doloroso, ¿no? Es doloroso. Y ahí vino esta palabra, esta Primera de Reyes, si usted quiere compartirla conmigo. Capítulo 19 de la palabra de Dios. ¿Lo viste, Facu? Sí, ayer lo fui a visitar a la noche. ¿Anda bien? Sí, lo invité. Pero no creo que venga, porque él me decía que el único día que tiene para poderse congregar es el domingo. Mañana es domingo. Papá, sería bueno verlo. Voy a volver a invitar. Una personita espectacular. Uno dice personita espectacular y uno lo conoce en un lugar tan feo, ¿no? Sí. Pero también en condiciones. Eso es bueno. ¿Lo tiene? Primera de Reyes. Me van a retar así, me va. 19. Primera de Reyes 19. Y ahora vas a ir para arriba. Gloria. Ya te traje todo para que aceptes sociedad. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas 19. La compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reyes. Está viejito. Yo digo. Anoche tuve un día una noche horrible. Ayer vine con tos y a la noche no pude dormir. Y hoy estaba re mal. Vino Gustavo a verme y dije, no, Gustavo, estoy re mal. Y sabe lo que hice, ¿no? No, orar no oré, me tomé una tiripa. Y habrá dicho, oró, el pastor oró, no oré, me tomé una tiripa. Y ahora estoy mejor. Así lo tiene, dice así la palabra de Dios. Acá dio a Jezabel nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como una de ellos. Amén. Amén. ¿Conoce la historia de Elías? Si usted va un poquito más para atrás se va a encontrar con el pasaje donde Elías le dice a Cana, el rey, que juntara a todos los profetas de Baal, a los que se sentaban a la mesa de Jezabel, y los reuniera a todos en el monte Carmelo. Y así lo hizo Acán, el rey. Entonces cuando él se presenta estaban también el pueblo de Israel, ahí mismo. Y él cuando se presenta le dice al pueblo de Israel, si Dios es Dios seguible y si Baal, vayan detrás de él, pero tienen que tomar una solución. Y luego el pueblo de Israel, dice la palabra, no contestó. Entonces él dice, vamos a hacer una cosa, dijo Elías. Denle un buey al profeta de Baal y denme un buey a mí.
y el Dios que conteste con fuego, ese será el Dios de Israel. Y así fue, le dieron buey a cada uno, prepararon el lugar del holocausto, y dice la palabra de Dios que Elías le dijo, hagan ustedes primero porque son los más, él era el solo, más los 500. ¿Saben qué son los profetas de Baal? Los curanderos, los tarotistas, subandistas, el que cura el empacho, el que cura el maleo, esos son los profetas de Baal. Eso es lo que estaba él enfrentándose en esa mañana. Y dice la palabra de Dios que le dijo, prepárenlo ustedes primero que son los más. Y así fue. Dice que ellos prepararon el lugar del holocausto, pusieron el buey y empezaron a clamar a sus dioses. Dice que estuvieron toda la mañana hasta el mediodía. Dice que saltaban alrededor de donde habían puesto el buey. Y dice que se lastimaban para chorrear sangre, que son los pactos de los curanderos, de los brujos, esos pactos que hacen con sangre. Y dice la palabra de Dios que no tuvieron resultado. Entonces dice la palabra también que cuando Elías vio que no pasaba, le tocaba a él después del mediodía. Lo primero que hizo fue acomodar el altar. El altar. Y acomodar el altar. Dice que acomodó el altar, que eran las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Y empezó a clamar. Y no era solamente que Elías había puesto el buey para hacer el holocausto, sino que había hecho una zanja alrededor de lo que era el buey y había echado agua, dice la palabra de Dios. Y empezó a clamar, y Dios descendió con fuego. Y dice la palabra de Dios que no solamente consumió el holocausto, el buey, sino que también lamió el agua. Y después de eso, el pueblo de Israel dijo, Jehová es el Dios de Israel. Y ahí donde Elías a espada le cortó la cabeza a los 500 profetas de Baal. Después de semejante hazaña de Elías, después de ver la gloria de Dios, porque no lo hizo él, las 500 personas era imposible si no tenía la ayuda del Espíritu Santo. Después de semejante hazaña de ver la gloria de Dios, dice que Jezabel dijo esta palabra. Mira lo que hizo Elías. Esto está en el versículo 4, y dice la palabra, en el mismo capítulo, dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Después de semejante hazaña, después de haber visto la gloria de Dios, él deseaba morirse. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz equivocada. Había escuchado a Jezabel que le dijo, válgame mañana si yo no te hago a vos lo mismo que vos hiciste a los profetas de Baal. Y este tiempo la iglesia está escuchando voces equivocadas. Hoy estamos todo el día frente a la televisión, y la televisión, si ponemos crónica, chorrea sangre. Y si ponemos nosotros que el dólar blue, que la inflación, que esto... ¿Saben qué? A mí la palabra de Dios me dice que si yo soy fiel con los diezmos y la ofrenda, Él abrirá los cielos y yo viviré en la sobria abundancia. Amén. Pero estamos muy preocupados escuchando voces que no tenemos que escuchar. Hoy la iglesia está escuchando voces que no es la de Dios. Hoy la iglesia está escuchando voces que te dicen, ¿para qué vas a ir a congregarte? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Es tiempo de empezar a afinar el oído, porque Dios quiere hablar. Hay que empezar a afinar el oído porque Dios tiene grandes cosas para este tiempo. Este es el tiempo, decía el pastor hace un rato, que este lugar Dios va a sorprender. Claro que lo va a sorprender, pero ¿sabes cuándo? Cuando nosotros afinemos el oído y dejemos de escuchar a aquel que viene a robar, a matar y a destruir, dice la palabra de Dios. A Él escuchamos. Le creemos más a aquel que quiere verte muerto, a vos y a mí, que a aquel que vino a morir en la cruz para salvar nuestra vida. Le creemos más a Satanás que ¿le creemos más las mentiras de Satanás o lo que nos muestra Satanás que lo que es capaz de hacer Dios con lo que nos muestra Satanás? Dice la palabra de Dios que Él da vuelta a las maldiciones para bendecir nuestras vidas. Pero también nosotros hoy estamos escuchando voces equivocadas. Estamos escuchando voces equivocadas. Y este es el tiempo de afinar el oído. ¿Vos te crees a quién escuchó Brisa? ¿Vos querés que fuera voz de Dios que le dijo que se quitara la vida? Contestame, ¿vos creés que Dios le dijo que se quitara la vida? No. Escuchó la voz del que quería que estuviera ahí. Y sabés lo peor de todo, que Brisa con sus 17, 18 años, ella conocía la palabra. Y la palabra de Dios dice que el homicida no hereda.
El homicida se va al infierno. Pero ella escuchó, se dejó convencer. Se dejó convencer. ¿Quién te está hablando, iglesia? ¿A quién estás escuchando en este tiempo? ¿A quién le estás escuchando? Este es el tiempo de afinar. Este es el tiempo. Mirá si Darío hubiera escuchado a los médicos. ¿No estaría aquí Darío hoy? ¿Es verdad o no sé? ¿Es Darío? Si Darío hubiera escuchado a los médicos, ¿no estaría aquí Darío hoy? Porque hubiera confesado lo que los médicos le decían. Nosotros tenemos a Yamila, que ella tiene el problema de... ¿Qué tiene? Epilepsia. Epilepsia. Y el médico le dijo ahora que le van a hacer unos exámenes, porque a lo mejor la tienen que operar, porque está en un momento crítico de su vida. Le dice, le va. No tiene paz esa chica conociendo al Señor hace 1000 años. ¿A quién está escuchando? ¿A quién está escuchando? De repente escuchamos la voz de Satanás que te dice, nunca vas a ser feliz. ¿No te pasó eso? Que te dice, nunca vas a ser feliz, nunca vas a lograr lo que alcanzaste. ¿Sabes? Lo único que quiere es que fracase. Es lo que quiere que fracase. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso lastima. El fracaso lastima el corazón. Hay mucha gente que empezó y nunca terminó. ¿Sabes por qué? Porque el diablo le dijo que no era posible. Yo toda la vida, de los 14 años, fui alcohólico. Y yo era rockero. Arrancaba el jueves bailando rock hasta el domingo, en diferentes boliches de aquí de la provincia de Buenos Aires. Y mi papá era el que edificaba la casa. Y yo llegaba a 7, 8 de la mañana totalmente borracho. Y me acostaba y venía mi hijo, me decía, flaco, venía a ayudarme. Y venía mi mamá atrás. Y decía, dejalo, negro, ¿te das cuenta que es un inútil? Gracias, mamá. ¿Sabés cómo terminé? Siendo un inútil. Yo escuchaba esa palabra, inútil. Y yo para hacer algo en mi casa tengo que pagar. Fíjate cómo ministras a tus hijos. Hay hermanos de la iglesia que le dicen Chucky al hijo. Y todos sabemos lo que es la película de Chucky, un chico maldito. Y así ministramos y escuchamos esas cosas. El otro día me decía una hermana, que tiene, el nene es especial, tiene problemitas de retraso. Y me decía, pastor, está maldito, este chico es un maldito. Y yo le decía, no, mamá, ¿qué estás hablando? ¿Cómo decís así de Gustavo? Estamos escuchando lo que haría los guías. Este no se sana más, sí, que no se va a sanar. ¿Cómo no se va a sanar? Recién cantamos, no hay más enfermedad, lo hemos cantado. Cuando está Cristo, las cosas, cuando escuchamos la voz de Dios, las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian. El otro día me decía un hermano de la iglesia de allá de Loma que no encontraba trabajo. Y le dije, pero ¿se lo estás pidiendo al Señor? Y sí, pero... Y sí... Claro, cada vez que se quería levantar para ir a buscar trabajo, el diablo le decía, fíjate que hace frío, fíjate que no vas a conseguir. Le dije, deja de escuchar a Satanás. La palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. La palabra de Dios dice que Jehová es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. El problema está en que muchas veces Dios no es nuestro pastor. Nos dejamos pastorear el corazón con cualquier otra persona. Nos dejamos pastorear la mente con cualquier otra persona. Porque todo lo que dice el Salmo 23, todas las promesas del Salmo 23 son para aquel que se deja pastorear por Dios. Pero muchas veces nos dejamos pastorear por alguien que no es Dios. Y este hombre se estaba dejando pastorear. ¿Sabes dónde entró a trabajar? En la Peugeot que está ahí en Casero. Fortuna está ganando ese chico. Cuando escuchó la voz correcta. Este es el tiempo de escuchar la voz correcta. Yo no sé a quién estás escuchando, iglesia, pero sí sé que no es la palabra de Dios si vos estás escuchando otra cosa. La palabra de Dios, ¿sabe? Usted dirá, qué loco este pastor, pero quédese tranquilo, yo hace 9 años que estoy solo, pero vivo en santidad. Despreocúpese, despreocúpese. La otra vez yo viajo mucho, y la otra vez una hermana me dijo, pastor, te estás criticando, acá cómo vos no vas a estar con tu mujer.
Le dije, porque yo no puedo obligar a nadie que me quiera. Claro que me encantaría estar con ella desde los 16 años, por los típicos de años estuvimos juntos. Pero yo no puedo obligar a quien quiera. Ella decidió no ser más mi mujer y ella decidió llevar la vida que lleva hoy, el alcoholismo. Y me dice, no, porque acá los hermanos, y decir a los hermanos que desconfían de mí, a ver si ellos viven en santidad como yo vivo. Qué fácil, claro. Así que quédese tranquilo, porque yo lo que hablo lo hablo sin vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es testigo de lo que yo digo. Amén. Amén, gloria a Dios. Si yo hablo con mi esposa, ya hace 3, 4 años que no sé nada de ella, pero si yo hablo con ella, ¿sabés qué me dice mi señora? Basura, porquería, ladrón. ¿Sabés qué me dice Dios cada vez que leo la palabra de Dios? Siervo mío, vos sos la niña de mis ojos. Piedra preciosa sos vos, me dice el Señor. Ella me dice inútil. ¿Sabés qué me dice Dios en su palabra? Vos sos una ramita preciosa, mi hermano. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Viene una nena nueva a la iglesia, 18 añitos. Llegó justo a tiempo, se estaba por soltar a la prostitución. ¿Y sabés qué le decían los padres? Prostituta. La trataban re mal. Y la nena estaba yendo para ese lado. Cuando escuchamos la voz incorrecta, nos equivocamos el camino. Cuando nosotros escuchamos la voz correcta, fíjate lo que pasó con Elías cuando escuchó la voz de Jehová. Está en el capítulo 17 del mismo libro de Primera de Reyes, dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Carib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando nosotros escuchamos la voz correcta, empieza lo sobrenatural sobre tu vida. Cuando nosotros escuchamos la voz correcta, Dios abre los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. La voz correcta, cuando escuchamos la voz de Dios, es cuando vemos la gloria de Dios sobre tu vida. Fíjate aquí, lo sobrenatural de Dios. Los cuervos le traían la carne y el pan al mediodía, la carne y el pan a la noche. Cuando nosotros escuchamos la voz correcta, Dios abre los cielos sobre tu vida. Empezás a vivir el tiempo perfecto de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios empieza a cumplir el propósito por el cual vos y yo fuimos puestos en el vientre de nuestra madre. Escuchar la voz correcta es la que te llena de bendiciones. Lo sobrenatural sobre tu vida empieza a venir. Tiempo de prestar atención a Dios. Este es el tiempo, iglesia, este es el tiempo. Si nosotros no empezamos a escuchar la voz de Dios, hoy es el tiempo de la confusión. La palabra de Dios dice que mi pueblo perecerá por Falta de conocimiento. porque no conocemos la voz de Dios. ¿Y sabés cómo se conoce la voz de Dios? Teniendo una relación, una intimidad con Dios. Orando, buscándolo a Dios. Es la forma de reconocer la voz de Dios. Hay mucha gente que piensa que el que le está hablando de Dios y se equivoca y nos manda a la muerte. Este es el tiempo de afinar y de leer la palabra de Dios. Muchas veces le decimos a Dios, hablame, y Dios te quiere alcanzar la Biblia. Porque de ahí sale la palabra de Dios. Tenemos muchos el privilegio de que Dios nos habla con voz audible, pero no siempre lo hace a través de la palabra. Dice que hay un cuento que dice que un día una mujer, un matrimonio, invitó a los pastores a cenar a su casa. Y puso los mejores vajillas, los mejores cubiertos. Y cuando se fue se dio cuenta que le faltaba una cuchara de plata. Y se enojó muy mal con el pastor. Es un ladrón, mi pastor me robó una cuchara de plata. Siguió yendo a la iglesia, pero enojadísima con el pastor. Y un día el pastor estaba predicando y no aguantó más y le dijo, cállese, mentiroso, usted es un ladrón. El pastor le dijo, yo, sí. ¿Por qué me decís así? Porque usted me robó una cuchara. ¿Yo te robé una cuchara? Sí. Usted me robó una cuchara la vez pasada cuando lo invité a cenar a mi casa. Ay, no, Celeste, no grabó. No, Celeste, te la puse adentro de la Biblia. Nunca leyó la Biblia. Meses creyendo que el pastor le había robado una cuchara. El pastor se la había metido en medio de la Biblia.
quiere decir que nunca abrió la Biblia para hablar de cosas, ni escuchar la palabra de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Y ahí es cuando viene Satanás y se aprovecha todas esas cosas y empieza a hablar él en nuestras vidas. Él empieza a hablar de la otra vez, y seguramente es lo que voy a compartir mañana. Yo le dije al Señor, había tenido una semana tremenda. Yo predico de lunes a lunes. Entro 3 veces por semana al penal, el martes predico en mi iglesia y los fines de semana, como ahora, estoy predicando en iglesias de amigos. Y estaba cansadísimo. El domingo ese a la mañana había predicado por Pilar, al mediodía de 4 a 6 de la tarde había predicado por Garín y a la noche estaba casando a la hija de una pastora y un profeta ahí en Rincón de Mil. Estaba cansadísimo, no daba más. El lunes a la mañana le dije a Dios, Dios, estoy cansado, no puedo más. Ayúdame porque no doy más. A todo esto yo pensé que era un cansancio espiritual, no era corporal. Y el Señor me dijo, mi iglesia está cansada. Yo estaba escuchando la voz del enemigo. Le dije, Señor, voy a empezar a descansar. Voy a empezar a irme a la cárcel. Yo entro a las 9, 10 de la mañana a la cárcel, son las 5 o 6 de la tarde. Y ahí adentro se mueve de todo, créeme. Ahí adentro hay principado, gobernador. Ahí adentro hay hombre fuera. Ahí adentro se mueve de todo. Si vos no estás bien con Dios, te hace un desastre Satanás en ese lugar. Y yo estaba escuchando una voz incorrecta, le estaba diciendo a Dios que iba a dejar de ir a la cárcel por un tiempo. Y Dios me dijo, no, hoy te doy la fuerza que necesitas. La voz correcta te llena de la presencia de Dios. Cuando escuchamos a Dios es cuando tenemos cielos abiertos. Iglesia, ¿qué estás escuchando en este tiempo? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué nos preocupamos tanto? La palabra de Dios nos dice que dejemos de preocuparnos, que nos ocupemos nada más. Pero estamos preocupados. ¿Sabes por qué? Porque no nos ocupamos. ¿Sabes lo que es ocuparse en las cosas de Dios? Orar, ayunar, tomar esas herramientas, esas armas que Dios nos dejó para poder vencer todas las otras cosas que quiere venir el Señor, el diablo para nuestra vida. El diablo siempre te va a venir a atacar acá. Si te ganó acá, te ganó en corazón. Por eso hoy tenemos un montón de hermanos que los ha visto aquí por mucho tiempo y después desaparecieron. Porque no tienen una intimidad con Dios y escuchan las voces incorrectas. Escuchan la voz de aquel que dice la palabra de Dios que vino a matar, a destruir. A ese escuchan. Es tiempo de cambiar, iglesia. Yo sé que Dios a alguien le está hablando esta noche. Yo sé que hay alguien aquí que está escuchando voces que no son las de Dios. Hay muchos de los que estamos aquí, muchas veces hemos pensado, no voy más a la iglesia. ¿Qué voy a ir? Si las cosas no resultan. No es Dios el que no te da resultado, es que nuestro corazón está lejos de las cosas de Dios. Es tiempo de volver a Dios con el corazón. Es tiempo de volver a Dios para poder escuchar la voz correcta. Hoy tenemos, el otro día, una iglesia aquí, ¿dónde está la villa? ¿No? Hidalgo. Hidalgo está allá, ¿no? Sí. Acá. Acá está Cacó. Claro, sí. Ya estoy perdido. Norte, oeste, se juntó todo. Ahí está una nena, 15 años. Yo los viejos en estas cosas, y para colmo, yo soy muy chismoso. Y soy de mucho mirar. Yo nunca voy a estar aquí adelante, siempre ando por atrás de las iglesias. Porque ahí miro todo, ¿eh? Y Dios me da discernimiento de un montón de cosas. Y yo veía a esta nena, Pri, y sí la se llama porque le dicen Pri, coqueteando mucho con un chico, adolescente como ella. Entonces después es un pastor amigo también. Voy cada segundo domingo de cada mes a servir Santa Cena, a predicar y servir Santa Cena hace años. Entonces después le digo al pastor, porque después del culto se comparte un refrigerio, ¿no? Todos traen algo y se comparte. Entonces le dije, pastor, fíjese Pri, no sé qué tiene. ¿Qué tiene con ese otro chico? El chico hacía un poquito que estaba en la iglesia, con los aritos, con todo el medio mundo de arriba de la cadena, en su vida.
tenía las uñas pintadas de colores. Y a mí usted me puede decir, yo no soy religioso, créame, pero aquel que se encontró con Cristo saca todas las cosas que trae del mundo. A mí no me diga, no, yo me gusta el arito, las cositas acá, no. El que se encontró con Cristo cambia su vida. Si a alguien le cambia el saco, esto le pido perdón, no quiero ofender a nadie. Y este chico tenía todo eso encima, que tenga cuidado porque está coqueteando. Hace muy poquitos días atrás, me dice, pastor, ¿estás ahí? Y le dije, sí, pastor, estoy acá, en mi WhatsApp. Entonces me llama y me dijo, te pido perdón por no hacer tu caso, pastor. Y está embarazada de mí. Pobrecita, porque el chico desapareció de la iglesia y del baño. Tenemos que fijar a quién dejamos que escuche a nuestros hijos. Porque mi abuela decía que todo lo que está allá afuera es brilla, pero no es oro. Y hoy los chicos agarran eso porque no tienen la facultad de tener una buena intimidad con Dios. Y el diablo les miente. Y los que somos viejos sabemos que no hace falta más de 2 minutos para que los chicos se pierdan. Tengamos cuidado a quién están escuchando nuestros hijos. Tengan cuidado cuando entran con el celular a su habitación que miran, porque les habla la pornografía. Mientras nosotros podamos escuchar los mayores la voz de Dios, vamos a ayudar a que nuestros hijos escuchen también la voz de Dios. Pero si nosotros estamos escuchando una voz incorrecta, nos importa 3 pepinos lo que están escuchando nuestros hijos. Y después la palabra de Dios dice que viene el año. Viene el año. Tengamos cuidado, iglesia, con lo que estamos escuchando. Porque vienen tiempos feos, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vienen tiempos contrarios a las cosas de Dios. Y lo estamos viviendo. Tenemos que ir por la calle y ver cómo 2 hombres se besan, 2 mujeres se besan. Hoy tenés que, un nene para ir al Garrahan y operarse de un cáncer, tenés que juntar tapitas. Y en el hospital se hacen un aborto gratis y hacen fiesta. Tengamos cuidado porque el mal alcanzó al mundo. Y nosotros tenemos la obligación de escuchar a Dios. Tenemos la obligación de escuchar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que escuchen a Dios. Porque después viene el ay. Y saben lo peor de todo, que nosotros como mayores lo sobrepasamos, pero nuestros hijos nacen lastimados, frustrados, fracasados. Porque escucharon la voz incorrecta y nosotros se lo permitimos. Estaba en Capilla del Monte, allá en Córdoba, y me vienen a buscar a mí, el pastor del lugar, que fuéramos a orar por un nene. 5 años. La mamá le había comprado celular. Y veía todos esos dibujitos, yo no entiendo dibujitos, jamás miré dibujo animado, a mí no me gustan los dibujos animados, así que no conozco nada de dibujo animado. En serio, jamás la vida, no me gustaron nunca, no. A mí me entretenía más cuando se tiraban tiros, y todas esas cosas, las películas de convoy y eso. Los dibujos animados nunca miré, más de Tom y Jerry creo que miré, lo había olvidado. Y vos sabés que este chico, encerrado en su pieza, miraba todos esos dibujos de monstruos, todo eso. ¿Sabés cuando entramos a la habitación de ese niño estaba así? Y no lo pudimos sacar. Lo tuvieron que llevar a un psicólogo, un psiquiatra. No sé cómo seguirá la historia de ese chico. Pero los padres a los 5 años le entregaron un celular y lo dejaron que se viviera adentro de su habitación. Si nosotros no guardamos a nuestros hijos, porque nosotros no somos capaces de escuchar la voz de Dios, no pidamos que nuestros hijos salgan por un camino correcto. Acordate siempre, después viene el aire. Después viene el aire. ¿Sabés qué le hacía yo a mis nietos, los 2 grandes no, pero a los otros más chicos cuando vivían arriba de casa? Yo entraba y le decía a mi hija, y Joaquín, está en su habitación, tac, y abría la puerta. Y me decía, tiene que tener su intimidad, Joaquín, ¿sí? Y vos que sabés lo que hace en su intimidad. Claro, ella no escuchaba la voz de Dios. ¿Entendés? Tenemos que guardar. Y
Dios te pregunta esta noche, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Cuando escuchamos la voz correcta, viene lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la voz correcta, vienen aquellas cosas con el proveedor a nuestra vida. Pero estamos escuchando voces incorrectas en este tiempo. El otro día fui a la casa de una hermana de la iglesia de Loma y llegué. Hola, ¿cómo te va, nera? Hola. ¿Vas a tomar mate? Me dijo, sí, vas a tomar mate. Porque hacía días que no iba. Yo tengo todos los lunes, gracias a Dios, este lunes no va a estar porque está en la secretaría de vacaciones de las cataratas. Así que esta semana me libro de eso. Si no, yo el lunes a la mañana, cuando salgo del penal, me voy a la iglesia y sobre el escritorio de la secretaria tengo 10 visitas para hacer, de personas que no vienen a la iglesia. Y ella, la nera, esta hace mucho que no venía, así que la fui a ver. No puse palabra como en 20 minutos. Ella me llevaba mate y estaba mirando Crónica del Bebé. Y en un momento le dije, bueno, nera, me alegro verte, me voy. No va a orar. Le digo, ¿qué voy a orar si te lo pasás mirando televisión? Nera, le digo. ¿Sabes cuánto hacía que no iba a la iglesia? Un mes y pico. ¿Por qué? Porque le escuché. Y no es Dios. Hoy hace frío, que mañana hace calor. Siempre tenemos una excusa. Un día mi pastora dijo, desde el púlpito, y me quedó grabado la tesoro en mi corazón, Dios es perdonador de que. ¿Qué perdona Dios? Diga. Pecado. Dios no es perdonador de excusas. Nosotros siempre le ponemos una excusa. Siempre. El día que estemos en su presencia, no sé qué excusa le vamos a poner por las cosas que le pusimos excusa acá en la tierra. Porque Dios es perdonador de pecado, no de excusas. Dejémosle de ponerle excusa a Dios para no escuchar. Hay muchos de nosotros que nos levantamos a la mañana y cuando nos levantamos empezamos la tarea de casa. No, arrodillémonos. Busquemos la voz de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga esta noche. Quizás esperabas otra cosa hermosa, pero lo que Dios me dio. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos está sacudiendo en este tiempo y te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Es tiempo de despertar. Es tiempo no de dejarnos seguir durmiendo la mente con mentiras. Si vos sos fiel con Dios, Dios nunca va a ser infiel con vos. Siempre Dios va a tener ese hace una manga para bendecir tu vida. La palabra de Dios dice que todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le son posibles. Y una de las cosas que tenemos que hacer es enamorarnos de vuelta del Señor. ¿Para qué? Para poder conseguir las cosas que tanto anhelamos. ¿Quién necesita un milagro? Levante la mano que necesita un milagro. Si usted no necesita un milagro, está en otro canal. Porque la iglesia necesita un milagro. Todos necesitamos un milagro. Si usted no levantó la mano cuando pregunté quién necesita un milagro, está mirando tinieblas. ¿Está tinieblas? Bueno, está mirando tinieblas. Porque la iglesia necesita un milagro. Y para poder conseguir un milagro, tenemos que golpear la puerta del corazón. Yo la otra vez me propuse, dije, Señor, yo sé que vos tenés un montón de cosas más para mí. Y yo me voy a proponer planes de tu corazón a mi vida. O sea, yo voy a decir a ti, ahora cuando me salga esto, arranco 3 días más, quiero mirar lo que tiene el corazón de Dios para mi vida. Quiero volver a escuchar la voz de Dios, si no me sirve bien. Pero para eso tengo que conseguir tener una intimidad con Dios. No me digas ya, pero orá todos los días. El gallito que le pasa. No hay cosa más importante que la oración. Dice que la oración es la llave de todas las puertas del cielo. Ponete de pie, iglesia. Ayer habló Dios de sanar el corazón. Hoy habló de tener los oídos afinados. Dejar de estar escuchando a aquel que te quiere ver muerto, a aquel que te quiere ver cansado, a aquel que te quiere sacar de la iglesia, a aquel que te